Hola, ¿se ve bien la pantalla? Listo, gracias. Y entonces comenzamos un nuevo tema y estamos comenzando ahora un nuevo grupo de biomoléculas. Hasta aquí ya hemos visto como biomoléculas a los carbohidratos. Hemos visto a los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos que se clasifican en homo y polisacáridos y heteropolisacáridos. Hemos visto lípidos simples, complejos, derivados. Hemos pasado a estudiar aminoácidos, luego a las proteínas, hemos visto sus niveles estructurales, hemos visto la dinámica y la función de las proteínas. Terminando de haber estudiado proteínas, hemos empezado a estudiar las enzimas. Toda enzima es una proteína, en consecuencia, para entender a las enzimas teníamos que haber estudiado primeramente a las proteínas. Y hemos acabado enzimología, incluida la regulación, y pasamos al tercer tipo de biomoléculas, al cuarto tipo, los nucleótidos. Vamos a ver como primera parte los nucleótidos y los nucleósidos. Los nucleótidos se pueden considerar como uno de los metabolitos más importantes. A ver, las proteínas son también sumamente importantes. En realidad, todos los metabolitos son importantes, ¿verdad? Todos los metabolitos son importantes. Sin embargo, los nucleótidos toman un papel especial en sentido de la diversidad de funciones que pueden tener, aparte de que se consideran como las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos de una célula, es decir, son las unidades monoméricas del DNA y del RNA. Así como hemos visto que los monosacáridos, por ejemplo, son monómeros de los oleo y polisacáridos, hemos visto también que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas, pues los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos DNA y RNA, que nos va a tocar ver en el siguiente capítulo. Tanto el DNA como el RNA son biomoléculas de enorme importancia. Estas dos biomoléculas determinan lo que es una célula y lo que hace una célula. Incluso la síntesis de proteínas, de nucleótidos, están condicionados por nuestros códigos genéticos, por el DNA. Entonces, tanto las biomoléculas, este tipo de biomoléculas, como los ácidos nucleicos, determinan lo que es una célula, si es una célula animal, si es una célula de un hepatocito, si es la célula de un tejido adiposo, y lo que hace la célula. Todo lo que va a hacer la célula desde que se divide, desde que se desarrolla, está condicionado por nuestro DNA y también por el RNA. Los nucleótidos entonces son los monómeros de estas importantísimas biomoléculas, que su importancia, recuerdan, capítulo 1, no radica en su número, sino en la función importante que cumplen dentro de una célula o de un ser vivo. Sin embargo, hemos dicho que los nucleótidos son los monómeros o los ladrillos de construcción de los ácidos nucleicos, pero no es su única función. Los nucleótidos también ejercen o tienen otras funciones importantes en las células, que vamos a ver cuáles son. Los nucleótidos sirven como almacenamiento de energía para uso futuro en reacciones de transferencias de fosfato. Estas reacciones las realiza predominantemente el ATP. Entonces, el ATP es un nucleótido. Vamos a ver su estructura, que actúa como almacenamiento de grupos fosfato de alta energía. Entre los nucleótidos también figuran coenzimas muy importantes como el NAD, el NADP, el FAD y la coenzima A. ¿Recuerdan cuando hemos visto las coenzimas que son los ayudantes, sobre todo de las transferasas y las óxido-reductasas? Habíamos visto que este NAD, FAD, coenzima A provienen de las vitaminas que consumimos. Entonces, forman estos NAD, FAD, NADH más H, ¿verdad? Según si este sería un NAD oxidado, NADH más H, NAD hidrógeno más un protón, significa NAD reducido y lo mismo. Estos pues son nucleótidos. A su vez, otra función importante de los nucleótidos es que sirven como mediadores de importantes procesos celulares. Algunos nucleótidos actúan como segundos mensajeros en eventos de señalización intracelular.
que vamos a ver más adelante de manera un poco simple, queriendo echarle una miradita a bioquímica 2, que ustedes van a ver con mucha más profundidad en bioquímica 2. Entonces, algunos nucleótidos actúan como segundos mensajeros. Por ejemplo, segundos mensajeros ¿de quién? De las hormonas. Un mensajero intracelular muy importante es el AMP cíclico, que se simboliza con CAMP. Es un derivado cíclico del adenosín monofosfato. AMP significa adenosín monofosfato y que se forma a partir del ATP, que vamos a ver más adelante. Entonces, los nucleótidos no solamente son monómeros estructurales de los ácidos nucleicos, también actúan como mediadores importantes o como acumuladores de enlaces de energía de fosfato. También los nucleótidos actúan en procesos de biorregulación. Recuerden, hemos pasado al anterior tema, la biorregulación de las enzimas. Algunos nucleótidos controlan varias reacciones enzimáticas por medio de efectos alostéricos en la actividad de las enzimas. Recuerden que hemos visto, incluso hemos usado un ejemplo de la glicolisis, de la fosfofructosinasa, que es una enzima alostérica. Entonces, estas enzimas alostéricas, recuerdan, son aquellas enzimas que tienen más de un sitio de fijación. Puede ser más de un sitio de fijación para el sustrato, o además se pueden tener un sitio de fijación para un inhibidor e incluso un sitio de fijación para un activador. Entre esos activadores e inhibidores pues están los nucleótidos. Por eso actúan en procesos de biorregulación por medio de efectos alostéricos. Vamos a ver también eso más adelante. Una miradita a bioquímica 2, aunque ustedes van a ver con mucha profundidad en bioquímica 2. Bueno, los nucleótidos entonces, un poco sintetizando, son biomoléculas que son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos DNA y RNA, pero por sí solos también cumplen otras funciones. Por ejemplo, acumulan grupos fosfato, participan en reacciones de transferencia de fosfato, sirven como mediadores, como segundos mensajeros, actúan también como efectores alostéricos. Entonces, ¿qué estructura tienen los nucleótidos? ¿Cómo podemos estudiarlos mejor? Pues para entender su función hay que estudiar su estructura. Recuerden que estamos en bioquímica estructural. Pues la estructura de los nucleótidos tiene 3 componentes químicos: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En este caso se utilizan las iniciales en parte en inglés. Un grupo fosfato con P de fosfate, vamos a ver, una S que está indicando en inglés sugar, y una base nitrogenada con B. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. ¿Y cómo se unen estos 3 elementos? Les he puesto aquí como un resumen. El grupo fosfato o los grupos fosfato, puede ser mono, di, tri, se une siempre al azúcar. En este caso siempre es una pentosa. Se une a un azúcar. Y la base nitrogenada también se une a un azúcar. O sea, el centro de unión sería este carbohidrato, este monosacárido. Una pentosa. Entonces, más o menos la estructura es esta. Fíjense que aquí tenemos una base nitrogenada. Ahorita vamos a ver en detalle a cada uno de estos. Esta es una base nitrogenada. Esto, que se une a un azúcar. Este azúcar une a un grupo fosfato, que puede ser 1, 2 o incluso 3. Este enlace es de tipo fosfoéster y la unión del azúcar con la base nitrogenada es un enlace N-glicosídico. ¿Recuerdan? Habíamos visto en disacáridos y polisacáridos los enlaces O-glicosídicos en los cuales en lugar de nitrógeno es un oxígeno. Bueno, pues en este caso es la unión con una base nitrogenada que se llama enlace N-glicosídico. Entonces, ¿qué es esto? Enlace fosfoéster, enlace N-glicosídico. El centro de unión, el que une a los dos, es el azúcar o monosacárido. Vamos a ver qué número es esto, etc. Grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Empecemos por el azúcar. Bueno, se llama de un modo general el azúcar, aunque sabemos que es un monosacárido, ¿verdad, chicos? Los nucleótidos del RNA, ahora, hemos dicho que, desde esa perspectiva, los nucleótidos son las
son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Aunque cumple otras funciones, vámonos en ese sentido. Son las bases, los monómeros, los nucleótidos, repito, son los monómeros de las bases de los ácidos nucleicos. Entonces, los nucleótidos del RNA contienen, estamos hablando del monosacárido, los nucleótidos del RNA contienen beta-D-ribosa. Esta, ¿recuerdan? Porque es beta, porque tiene el oxidrilo anomérico arriba, el grupo hidroximetil está hacia arriba, entonces es la configuración D. Entonces esta es la beta-D-ribosa. Beta-D-ribosa. Y en el DNA, el azúcar es la beta-D-desoxirribosa. Es decir, que en la 2-desoxirribosa. Esta es la posición 1, 2. En la posición 2 no hay un oxidrilo. Por eso se llama beta-D2-desoxirribosa. Entonces, la ribosa en el RNA, la desoxirribosa en el DNA. Y ambos se encuentran en su forma más estable, que es la forma furanósica. ¿Recuerdan? Es decir, la forma cíclica, por una formación de un hemiacetal, que ya hemos visto esto. Entonces, esta es la forma furanósica. Los azúcares se encuentran, repito, en su forma más estable o forma furanósica por hemiacetalización. Recuerdan, capítulo 2. Eso en cuanto al carbohidrato o al monosacárido. En cuanto a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, ustedes saben desde el estudio de biología, que son de dos tipos. Las purinas y las pirimidinas. Las purinas incluyen a la adenina y la guanina, y las pirimidinas a la citosina, timina y uracilo. Estas bases nitrogenadas, vamos nuevamente desde la perspectiva de los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos, en el DNA, las bases nitrogenadas son las purinas, la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina y la timina. En cambio, en el RNA, las purinas sí son la adenina y la guanina, pero en el RNA, la timina está sustituida por el uracilo. Entonces, las bases nitrogenadas en el RNA son adenina, guanina, citosina y uracilo. Ahora, ¿qué son químicamente las bases nitrogenadas? Son bases porque tienen nitrógeno, ¿verdad? Ustedes saben que toda molécula que tiene nitrógeno tiene un carácter básico por su posición en la tabla periódica. Tiende a captar electrones, ¿no? Bueno, entonces las bases nitrogenadas son sistemas anulares aromáticos, fíjense, tienen anillos aromáticos, fíjense los dobles enlaces, y además son heterocíclicos. ¿Recuerdan química orgánica 2? Pues un compuesto heterocíclico es aquel en el que en lugar de que esté formado por carbono, están otros átomos diferentes al carbono. En este caso son átomos de nitrógeno. Entonces son sistemas anulares, son anillos aromáticos heterocíclicos. Las purinas, que son adenina y guanina, son estructuras tipo biciclos. Están formados por la unión de dos anillos. Este es un anillo pirólico, por ejemplo. Y la pirimidina es un anillo monocíclico. Su numeración está dada por este nitrógeno, que va a tener el número 1, este es el 2, el 3, posición 3, ¿no? Posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8 y posición 9. Esta posición 9 es el punto de unión, enciérralo en un círculo. Y en el caso de la pirimidina, este es el 1. Recuerda que no puedo venir por este lado, sino me vengo por este lado para dar a este otro nitrógeno el número más bajo posible, pues según la IUPAC, ¿no? Entonces este es el 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5 y 6. Bueno, esa es la estructura de las bases nitrogenadas, en forma general su estructura básica de las purinas es un biciclo, de las pirimidinas un monociclo. Pero ¿cuál es su estructura? Por ejemplo, las purinas, la adenina. La adenina, se ve aquí el biciclo, ¿verdad? Que está formado, tiene esta estructura en particular, y la guanina tiene esta otra estructura en particular. La adenina tiene un grupo amino, aquí tiene un grupo carbonilo.
No voy a pretender que aprendan de memoria esto, chicos. Solamente que si yo les muestro, me digan, esta es una purina. ¿Por qué es una purina? Porque es un biciclo aromático heterocíclico. Esta es una pirimidina. No pretendo que me digan, esta es la citosina, esta es la timina. Escriban de memoria el uracilo. No, chicos. No pido nunca ese de memoria a ese nivel. Pero si yo les muestro esto, ¿qué es esto? Esta es una base nitrogenada tipo pirimidina, porque es un monociclo. Eso es importante. Entonces, la citosina, la timina y el uracilo. Fíjense que dice solamente difieren por si tiene grupos carbonilo, en qué posiciones, ¿no? O grupos amino. Bueno, solo eso. Estas bases, sin embargo, hay que reconocer en su estructura y que cumplen un papel sumamente importante, sobre todo en la estructura de los ácidos nucleicos, es que presentan dipolos, gracias a los cuales interactúan mediante puentes de hidrógeno entre sí. Vamos a ver eso en la estructura de los ácidos nucleicos, donde encontramos dipolos. Los dipolos, ¿cuáles van a ser? Grupos carbonilo y grupos amino. ¿Por qué son dipolos? ¿Recuerdan? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces va a estar parcialmente negativo y el carbono parcialmente positivo. Pues lo mismo con el nitrógeno, que es más electronegativo que el hidrógeno, parcialmente negativo, el otro extremo parcialmente positivo. ¿Dónde reconocemos esto? Fíjense, grupos carbonilo, grupos amino, bueno, aquí también, ¿no? He encerrado algunos como ejemplo. Donde hay grupos carbonilo y grupos amino son estructuras dipolo que van a participar en la formación de puentes de hidrógeno en los ácidos nucleicos. Entonces, es importante reconocer los dipolos. Las bases nitrogenadas, debido a su estructura química y basándonos en química orgánica, presentan el fenómeno del tautomerismo. Todas las bases nitrogenadas, excepto la adenina, fíjense, presenta el tautomerismo. Recuerdan química orgánica 1 y 2. El tautomerismo aparece en los compuestos cetónicos. Donde hay grupos cetónicos, pues ahí va a aparecer el tautomerismo. Nos fijamos aquí hay grupos cetónicos, pero la adenina no tiene grupo cetónico. Por eso es la única base nitrogenada que no presenta el fenómeno del tautomerismo, excepto adenina. ¿Cómo es el tautomerismo? Por ejemplo, si tenemos la citosina, recuerdan que en el tautomerismo hay una forma ceto y una forma enol. Recuerdan química orgánica, es el equilibrio entre la forma ceto y forma enol. Forma ceto es pues con un grupo cetónico y la forma enólica es que aparece un alcohol insaturado, ¿no? Un enol. Entonces, si esta es la citosina, su forma cetónica, porque está aquí el grupo carbonilo. ¿Qué sucede? Recuerdan química orgánica. Como este es un enlace polarizado, salta este par de electrones, pónganle una flechita y salta hacia el oxígeno. Entonces, este carbono queda cargado positivamente. Como el oxígeno ha quedado cargado negativamente, y esto también es un dipolo, este hidrógeno va a venir aquí al oxígeno, y entonces va a formar oxidrilo. Y va a dejar este par de electrones que va a venir a unirse acá, porque aquí está como carbocatión. Y entonces por eso aparece un doble enlace. ¿Está claro eso, verdad, chicos? Esta sería entonces la forma cetónica, y esta sería la forma enólica. Recuerden, enol, alcohol insaturado, un oxidrilo con doble enlace. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque en algunos libros van a ver por ejemplo, la citosina en su forma enólica y en otros casos en su forma cetónica. No es que está mal escrito, es que ambos pueden intercambiarse según la situación en la cual esté en la estructura. Lo mismo se ve en la timina. Fíjense, forma cetónica. Aquí tenemos grupos carbonilo que puede pasar. Fíjense mi cursor, salta este par de electrones aquí, agarra este protón y este enlace viene y neutraliza aquí. Y lo mismo acá, este par de electrones viene aquí, se carga negativamente, atrae este protón y este par de electrones que ha quedado viene acá. Entonces por eso tenemos oxidrilo, doble enlace y aquí lo mismo. Al saltar este par de electrones forma oxidrilo, doble enlace. Esto es lo mismo
Es la timina en su forma cetónica y la timina en su forma enólica. Entonces, presentan tautomerismo todas las bases nitrogenadas excepto la adenina. Es decir, recuerden, quienes presentan tautomerismo, aquellas moléculas que tienen grupos carbonilo A, pero que tengan al ladito un compuesto que tenga un hidrógeno con enlace polarizado, ¿no? Fíjense, el nitrógeno con enlace polarizado, y aquí también. Esto se debe sobre todo, chicos, a la acidez de los hidrógenos alfa. Recuerdan, en química orgánica, siempre el compuesto que está en posición alfa, el grupo carbonilo, presenta acidez de este hidrógeno. Y por eso se presenta el fenómeno del tautomerismo, que se interconvierte forma ceto, forma enol. Pero la forma cetónica es la más estable. Repito, la forma ceto o cetónica es la más estable, la que más abunda. Eso entonces en cuanto a las bases nitrogenadas, que son purinas, pirimidinas, pueden presentar formas, el fenómeno del tautomerismo, que a veces lo vamos a ver como su forma cetónica, u otras veces como su forma enólica. Exceptuando esto está la adenina. El tercer grupo de la estructura de los nucleótidos tenemos al grupo fosfato. ¿Recuerdan desde el capítulo 1, cuando habíamos dicho que elementos forman parte de los seres vivos? Pues oxígeno, carbono, obviamente carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre. Y el fósforo toma un papel crucial. No solamente en la estructura de los ácidos nucleicos, también va a participar, recuerdan, en reacciones de fosforilación, desfosforilación, en reacciones de regulación. El fósforo toma un papel importantísimo en bioquímica, este elemento. El fosfato actúa siempre en forma de fosfato. El fosfato en las biomoléculas puede encontrarse en estas tres formas. Puede estar como enlace éster, o sea, fosfoéster, ¿no? Obviamente, estoy hablando de fosfato. Puede estar como enlace éster, es decir, fosfoéster, o también puede estar formando parte como enlace monoanhídrido o dianhídrido, o mezclado, enlace éster y enlaces anhídrido. Entonces, el grupo fosfato aparece en forma de enlace fosfoéster o enlace monoanhídrido o dianhídrido o combinación de ambos. A su vez, el grupo fosfato, como participa en muchas reacciones, si yo coloco aquí ácido ortofosfórico, sería este, ¿verdad? H3PO4, ácido ortofosfórico. La forma ionizada, aquí pongan forma ionizada, que vamos a ver que cuando se elimina, a veces lo hace como esto. Su forma ionizada se llama ortofosfato inorgánico, o PI, que van a hablar mucho al año, el PI o fosfato inorgánico, la I de inorgánico. El fosfato inorgánico entonces nada más químicamente el ortofosfato inorgánico. Fíjense, según Lewis, sus enlaces, ¿verdad? Bueno, a su vez puede ocurrir en el metabolismo que el enlace el grupo fosfoanhídrido también puede estar ionizado. Vamos a ver que a veces se libera como fosfato inorgánico o como pirofosfato. La unión de dos grupos fosfatos también se llama PPI o pirofosfato inorgánico. Entonces el fosfato aparece en medio de las reacciones en forma de ortofosfato inorgánico o PI o en medio de pirofosfato inorgánico o PPI. Esto les va a servir muchísimo al año. Van a hablar mucho del PI, del PPI, porque es la forma en la cual hemos dicho, recuerdan, los nucleótidos pueden transferir grupos fosfatos de alta energía. Entonces, ¿cómo se forma ese enlace éster? Hemos dicho, puede estar como enlace éster o como enlaces anhídrido. Si el grupo fosfato, este grupo fosfato, se une, por ejemplo, a un grupo oxidrilo, recuerdan química orgánica, un ácido más un alcohol, ¿qué cosa nos da? Pues un éster. Entonces, cuando el grupo fosfato se une a un grupo oxidrilo, este grupo oxidrilo puede ser ¿de qué? Puede ser de un alcohol ya, pero sobre todo puede ser de un azúcar, de un monosacárido, o puede ser de un aminoácido hidroxilado. Cuando se une, el oxidrilo hace un ataque nucleofílico al fosfato, salta este par de electrones y se forma el enlace fosfoéster. Pongan ahí enlace fosfoéster o monoéster, ¿no?
enlace fosfoéster. En los nucleótidos, los patrones de enlace son en los nucleótidos, hablando, los patrones de enlace, es decir, lo más frecuente son difosfatos, o sea, difosfoanhídridos o trifosfoanhídridos, que no se llaman comúnmente difosfatos, que en esencia es un difosfoanhídrido, o trifosfatos, que en esencia es un trifosfoanhídrido. ¿Por qué anhídridos? ¿Recuerdan? Los anhídridos resultan de la combinación de dos ácidos. Entonces, la combinación de estos dos grupos fosfato es un enlace anhídrido. Y se llama comúnmente difosfato. Estos tres, que es un trifosfoanhídrido, se llaman trifosfato. Y siempre va a estar unido, imagínense que este es una proteína o este es incluso un ácido nucleico, no sé, y el éster. Entonces tenemos combinados enlace éster o fosfoéster y enlaces anhídridos. Enlace éster y enlaces anhídridos. Bueno, eso en cuanto a cada uno de los elementos de los nucleótidos. Ahora, muchas veces, tanto en bioquímica 2, o sea, dinámica, o en biología molecular, ustedes van a usar los términos nucleósidos y nucleótidos. ¿Qué diferencia entre estos dos, nucleósidos y nucleótidos? Un nucleósido es la porción del nucleótido formada por la unión del azúcar, el monosacárido, y la base nitrogenada. Si recuerdan que este es un nucleótido, un nucleósido es nada más la unión del azúcar y la base nitrogenada. Y lo he puesto escrito. Entonces, un nucleótido, ¿qué será? Un nucleósido fosforilado. ¿Está claro? Un nucleósido es un nucleótido, que está encuadrado, es un nucleósido fosforilado. Hablemos un poquito de los nucleósidos. Un nucleósido, entonces, está formado por un azúcar y su base nitrogenada, respetando su enlace beta-N glicosídico. Y según el nombre de la base nitrogenada, reciben el nombre, por ejemplo, esta será la adenosina. Estrictamente hablando, si esta es la posición, recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El nitrógeno 9 se está uniendo con él, formando un enlace N-glicosídico con el oxidrilo del azúcar. Y por eso también se llama 9-beta de ribofuranosil. Recuerdan, si está como sustituyente, tiene el prefijo il, ribofuranosil adenina. Pero por lo general no se usa ese nombre, se llama adenosina. O sea, si yo veo esta estructura, este es un nucleósido. No es un nucleótido porque aquí le faltaría el grupo fosfato. Entonces es la adenosina. Y reciben nombres vulgares de amplia utilización. Por ejemplo, si la base nitrogenada es la adenina, adenosina. Si la base nitrogenada es la guanina, guanosina. Si la base nitrogenada es la citosina, será citidina. Si es el uracilo, uridina. Entonces, se llama ribonucleósidos, donde el azúcar es la ribosa. Si el azúcar es la desoxirribosa, será desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, etc. Fíjense que todos tienen el sufijo ina. Y pueden ser entonces, si el azúcar es la ribosa, serán ribonucleósidos. Si el azúcar es la desoxirribosa, serán desoxirribonucleósidos. Esto van a usar sobre todo en biología molecular. También algo en bioquímica 2. Entonces, los nucleósidos son solo la combinación de estos dos, todavía no tiene grupo fosfato. Y se nombran con el sufijo ina, pudiendo ser simplemente ribonucleósidos o desoxirribonucleósidos si el azúcar es la desoxirribosa. Y los nucleótidos por lo general se encuentran principalmente en la célula en su forma fosforilada, formando así los nucleótidos. Si el azúcar es la ribosa o es la desoxirribosa, los nucleótidos se van a clasificar entonces en ribonucleótidos, si el azúcar es la ribosa, y constituyen la mayoría de los nucleótidos de interés en el metabolismo general. Hemos dicho, recuerdan, no solo actúan como elementos monoméricos o agentes monoméricos de los ácidos nucleicos, sino que cumplen sus funciones individuales. Esos son los ribonucleótidos. Constituyen la mayoría de los nucleótidos de interés en el metabolismo celular.
el ATP, el ADP, el AMP, CTP, etc. Y los desoxirribonucleótidos, estos sí forman parte de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. ¿Queda claro eso? Los desoxirribonucleótidos son los que forman parte de los ácidos nucleicos, principalmente si dice desoxi es del DNA, ¿no? Así tenemos los DNTPs, que significa DNTP, es el nombre general de un desoxinucleótido trifosfato. La D, fíjense, fíjense mi cursor, desoxinucleótido trifosfato, la sigla, nombre general. Un DNTP o trifosfato incluye al DATP o desoxiadenosin trifosfato, DSTP o desoxicitidin trifosfato, DTTP o desoxitimidin, etc. Ahora, los nucleótidos hemos dicho que están formados por la unión del monosacárido que se une a la base nitrogenada y que une un fosfato. ¿Cuál es el sitio más común de fosforilación de un nucleócido? Ese sitio de fosforilación del nucleócido es el carbono 5'. Quiero aclarar algo aquí. La base nitrogenada aquí se enumera, hemos dicho, ¿verdad? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí esto aumenten, por favor. Los azúcares, los monosacáridos, se numeran con números prima. Aquí ponga. La numeración de del monosacárido, de la ribosa, la numeración de la ribosa o desoxirribosa, según el caso, se realiza con números prima. Números prima, este apóstrofe. Entonces, este será 1', pongan ahí por favor, 1'. Este será 2', 3', 4', y carbono 5'. Repito, carbono 1', 2', 3', 4', 5'. Colocar esto y tener en cuenta es vital cuando veamos la síntesis del DNA. Entonces, ¿dónde se fosforila? Hemos dicho que el azúcar, el monosacárido, es el que une al grupo fosfato. ¿A qué nivel? A nivel del carbono 5', de la ribosa. Entonces, este oxidrilo reacciona con el ácido formando un enlace. Fíjense, este oxidrilo hace un ataque nucleofílico y hay una pérdida de una molécula de agua y se forma el enlace, ataca aquí, y se forma el enlace fosfoéster a nivel del carbono 5'. Entonces, como tiene un solo fósforo, este es adenosin monofosfato, si es que es la adenina esta, ¿no? Será adenosin monofosfato. Entonces, ¿cuál es el sitio de fosforilación? En el monosacárido ribosa o desoxirribosa es el carbono 5', a nivel del oxidrilo, que se forma un enlace fosfoéster. Adenosin 5' monofosfato. Su nombre, rigurosamente hablando, sería adenosin 5' monofosfato o AMP, adenosin monofosfato, ¿no? La sigla AMP. Ahora, este es el AMP. Los nucleótidos pueden existir en las células en forma de mono, di o trifosforilados. Pueden estar mono, di o trifosforilados, formando así los monofosfonucleótidos, difosfonucleótidos y trifosfonucleótidos. Por ejemplo, tengo dos grupos fosfato, entonces, y esta es la adenina, es el adenosin difosfato o ADP. Para ver esa relación, vemos aquí, si esta es la adenina, esta es la ribosa, entonces, ¿qué va a hacer esto? Aquí tengo 3 grupos fosfatos. Si solo tomo en cuenta este grupo fosfato, fíjense en mi cursor, será adenosin 5' monofosfato o AMP. Si tomo estos dos, fíjense en mi cursor, 2 fosfatos, será adenosin 5' difosfato o ADP. Y si tomo en cuenta los 3, será pues el famoso adenosin 5' trifosfato o ATP.
Entonces, si tiene solo un grupo fosfato, es el adenosín monofosfato. Si tiene dos, adenosín difosfato o adenosín trifosfato. Esto en cuanto al adenosín, ¿no? Con la adenina, pero también se cumple esto con las otras bases nitrogenadas. Por ejemplo, tenemos entre los trifosfonucleótidos más comunes tenemos adenosín trifosfato o citidín trifosfato, uridín trifosfato, guanosín trifosfato. ¿Recuerdan al UTP que vimos en carbohidratos? Bueno, pues estos son nucleótidos. Entonces el ATP es en esencia un nucleótido. ¿Por qué? Porque está formado, porque es un nucleósido fosforilado. Estos enlaces fosfato tienen un interés increíble. Los di y trifosfatos, es decir, tienen enlaces dianhídrido o trianhídrido. Estos enlaces di y trianhídrido son enlaces de alta energía. Es decir, por eso he puesto aquí con color, son enlaces de alta energía, es decir, que tienen una elevada energía libre de Gibbs, que vamos a ver en el último capítulo. Elevada energía libre de Gibbs. Y para al tener una elevada energía libre de Gibbs, tienen un alto potencial de transferir, estas moléculas pueden transferir estos grupos fosfato a otras reacciones. Al ser de elevada energía, vamos a ver por qué tiene tanta energía, estas moléculas pueden transferir un grupo fosfato a otra molécula o dos grupos fosfato a otra molécula. Es esta propiedad de los nucleótidos, por tanto, que les permite participar en reacciones de transferencia de grupos fosfato dentro de la célula. ¿Recuerda? Se fosforila. ¿Quién da el fosfato? El ATP. Entonces, tiene una elevada transferencia de grupos fosforilo, un gran potencial de transferir fosfatos. Este o estos tres, o los dos. Ahora, eso en cuanto a los nucleótidos. Existen nucleótidos muy especiales, llamados nucleótidos cíclicos. Tienen una gran importancia biológica. Por ejemplo, este nucleótido es un nucleótido. ¿Por qué? Porque tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar y tiene un grupo fosfato. Esta estructura especial que vemos aquí, este es el 3'5' monofosfato cíclico o AMP cíclico, que comúnmente se lo simboliza nada más así, C-AMP, C de cyclic en inglés que va adelante, AMP cíclico, que participa en el metabolismo de los carbohidratos sobre todo. El año van a ver esta estructura. Se forma este enlace fosfodiéster, porque se llama 3'5'. Recuerden que los monosacáridos se numeran con números prima. Entonces, 1', pongan ahí, 1', 2', 3', 4', 5'. Por eso se llama adenosina, ¿recuerdan? Es el nucleósido. Adenosin, 3', 5' monofosfato cíclico. Ese es su nombre, diríamos, estrictamente hablando. O AMP cíclico. Adenosin 3', repito, 3' es este, 5' es este, carbono. Adenosin 3', 5' monofosfato cíclico. Este tiene un papel importantísimo en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo se forma este AMP? No es el único, también hay el GMP, que van a ver al año, guanosín monofosfato. Estos nucleótidos cíclicos, adenosín monofosfato y guanosín monofosfato, se forman a partir de los trifosfonucleótidos correspondientes, es decir, ATP y GTP. Por el horario me fijo, chicos, vamos a quedar acá. Además que esto requiere un poco más de detalle, chicos, que vamos a ver mañana. Ya es mucho más complejo. Vamos a ver mañana. Permítanme un cachito. Vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Grupo 3. Y disculpe, doctora. Cachito, hoy día es 26, ¿verdad, chicos? 25. No, 25, doctora. 25 minutitos, 08, 25. Hemos quedado con dime.
Disculpe, doctora. ¿Va a haber división de examen? A ver, chicos, ¿por qué no leen el chat? He puesto en el chat que el grupo, que este es el 310. No, claro, no, perdón, he puesto para el 300, mil disculpas. El grupo, permítanme un cachito, mi batería. Un cachito. El grupo 310, chicos, va a revisar el miércoles o el jueves. Voy a colocar ahí, más seguro el miércoles.